No, 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 no. Pero cuando quieran podemos. Bueno, te quiero chupar energía, vamos a hablar de otra Dale. cosa. Mi querido profesor, estamos haciendo un documental sobre el nuevo cancionero y inserto dentro en su honor la emisión del festival y queremos aprovechar para utilizar esa mención para hablar sobre él, pero también para armar todo un background de lo que fue el festival de la Pacaraí y lo que fue el nuevo cancionero, la emergencia de ese elemento artístico, ¿verdad? A partir de muchas situaciones, pero entre ellas el Festival del Lago, la presencia de Sembrador, de José Antonio, de Maneco, del ambiente, de ese gusto que dije de Latinoamérica, Muy hermosa esa donde, figura. donde no había Facebook, pero sí estaban el Perú Negro, ¿verdad? Estaban gente que venía de distintos lugares y la gente era parte de todo, ¿verdad? Era una simbiosis así muy interesante, ¿verdad? Que quizás nosotros no estábamos interpretando bien, pero de la voz de los protagonistas también podíamos tener algo más de esa época de lo que fue, ¿verdad? Si me podías comentar. Sí, con muchísimo gusto. Bueno, yo quiero empezar por decir, tengo muchas cosas para decir, pero quiero empezar por unir lo que fue el Festival del Lago con el movimiento de resistencia cultural contra la dictadura que fue y es el nuevo cancionero, ¿no? Porque ahí es donde vamos a poder confluir después en Juan Manuel, que creo que es un homenaje altísimamente merecido, ¿verdad? Y postergado, ¿no? Entonces, creo que es oportuno que empecemos a recuperar estos heroísmos civiles de otras épocas, ¿no? Yo creo que ambos elementos como fenómenos culturales, Festival del Lago y Nuevo Cancionero, tienen en común haber arribado a la condición de hechos políticos por caminos diferentes, pero confluyentes después en lo que era la expresión del deseo de un país mejor, de hermanos más libres, respetuoso de los derechos de todos, inclusivo, para hablar en una terminología actual. Vale decir, creo que incluso sin proponérselo demasiado, ninguno de ambos, ni el Nuevo Cancionero ni el Festival del Lago. Claro, lo que pasa es que en alguna medida ambos en un determinado momento confluyen y se necesitan y se interaccionan. Y ahí empieza una cuestión que hace que, por ejemplo, el Festival Manduaná, que entre el 82 y el 86 fue un fenómeno extraordinario, tenga una noche entera para el Festival Manduaná en el marco del Festival del Lago de Pacaraí. Verá, es decir, cuando Ipacaraí, la antigua Tacuaral, como decía Calé, ¿verdad? Y como dicen hasta ahora los antiguos pobladores de Ipacaraí con orgullo, que tiene una historia cívica riquísima, se yergue como un bastión cultural que va mucho más allá del hecho musical y se inserta en el hecho político, entonces se produce este acercamiento del cual hablo, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que el movimiento del nuevo cancionero popular paraguayo se da en el marco de una gran corriente continental de la canción testimonial, peyorativamente llamada de protesta, contestataria, pero extraordinariamente rica, tanto temática como estéticamente. El canto popular en el Uruguay, Citarrosa, Biglietti, la música popular argentina, ¿no?
que también se llamó Nuevo Cancionero, Mercedes, Isela, Vinculada con nosotros también. vinculada con nosotros, Mercedes sin duda, ¿verdad? En el 84 con Sembrador cantamos en el Club Patria de Formosa con Mercedes, tuvimos ese privilegio. Y nos llegaban, como muy prohibidas, las primeras expresiones. Recuerdo que la primera canción de Silvio Rodríguez que nosotros escuchamos, grabada por Isela, fue La era está pariendo un corazón. No sabíamos que Silvio era el monstruo que sería después, pero hay que entender que la nueva trova cubana era palabra hartísimamente prohibida y palabra mayor, ¿verdad? En todo ese movimiento. Ahora, ¿cuál es la característica del Nuevo Cancionero Paraguayo? Es el único movimiento de su tipo en ese concierto latinoamericano continental en desarrollarse desde las barbas mismas del dictador. Lo teníamos enfrente. Pasada por el Verás, o sea, y nos preguntaban muchas veces, ¿ustedes no tenían miedo? Claro que teníamos miedo. Y ahí es donde surge la palabra del poeta, ¿no? Maneco, en este caso, que dice en su poema de Carne, Hueso y Música, dedicado a Jorge Garbet, queridísimo compañero también desaparecido hace un par de años, ya le ganamos al miedo por vergüenza y respondimos con música al que ofende, ¿no? Que son dos versos así maravillosos. Y ahí vamos del Nuevo Cancionero y el Festival del Lago y esa simbiosis que se da entre ambos fenómenos a la figura de un poeta como Juan Manuel. Juan Manuel en los años 70 es definitivamente la voz quizás más firme, no solamente por los galardones que obtiene, gana el premio René Dávalos, gana una gran cantidad de reconocimiento público. Importante en esa época, conceptuado en esa época como grandes premios. Claro, son galardones no concesivos, no de mucho rigor, ¿verdad? Porque hay premios y premios, ¿verdad? Pero Juan Manuel entra con sus poemas y canciones, entra a poner una voz nueva, contundente, fuerte cuando denuncia, como por ejemplo en la letra de, y voy a algunas canciones suyas que con Sembrador hemos cantado, Independencia o Muerte, ¿verdad? Independencia o Muerte, que hace parte del montaje López, Yo mismo montó también Sí. Él fue el autor del montaje y en alguna medida el que dirigió al grupo Angecoy fui yo. Entonces en el 73, que es el año de López, que es también el año que surge Sembrador, que el año que viene cumple 45 años, definitivamente es un momento de mucha explosión, de mucha creatividad. Y encontrábamos espacios para crear. Y Juan Manuel escribe toda la poesía de López, todas las letras de las canciones, a La Residenta, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un poema mayor y una gran música de Carlos Noguera. O Independencia o Muerte, de la que hablaba yo, que es sobre poesía es decir, poesía de Juan Manuel y música de Maneco, ¿no? O Coplas Americanas, que va a ser después la gran canción de Mito Sequera y Juan Manuel, que también hace parte del montaje de López, ¿no? Pero si uno se fija en la estética y en la temática de esos poemas, tienen una fuerza extraordinaria. Ese mismo año 73 componen Maneco y Juan Manuel en la poesía y Maneco en la música, componen El agua será nuestra, ¿verdad? Que es la respuesta
desde una generación que contesta a lo que no está bien y testimonia lo que debe ser, que fue la nuestra, ¿verdad? Contra la entrega de Itaipú. Entonces, claro, el agua será nuestra, ¿no? El agua será nuestra como un nacimiento, la usaremos patria para darte nombre de nuevo, ¿verdad? O sea, es toda una declaración de fe en... Bueno, y ese poeta, que es el que hoy va a ser justamente homenajeado en el Festival del Lago Ipacaraí, lo repito, definitivamente en ese momento tenía 23 años. Eran todos unos nenes. Entonces uno dice, bueno, pero caramba, ¿qué es lo que hacíamos en el 73? ¿No? Y hacíamos esto, hacíamos esta forma de entender la vida a través del arte, pero de entender el arte como forma de la lucha. Pero de la lucha inteligente, de la lucha concienzuda, de la lucha para lograr un efecto. No entrar dentro del mismo juego de ellos. Claro. Porque ahí uno pierde, ¿verdad? Porque Claro. ellos son mejores que nosotros en hacer la maldad. Claro, el claro. del otro lado. Claro, pero exactamente. Es decir, hay que jugar en el mismo partido con armas muy disímiles y con armas muy aparentemente diferentes en cuanto a su debilidad o fortaleza, pero que en el fondo terminan primando en la cabeza de la gente. Yo siempre cuento una anécdota. A Maneco una vez le preguntan, ¿por qué cantan cosas que nadie entiende? ¿Como qué, por ejemplo? Le dice Maneco a un periodista. Y le dice, cuando en la quimera se forja la idea, el canto que nace se hace pensamiento. ¿Quién puede entender una cosa así? Entonces dice Maneco, no te equivoques, le dice, no es que la gente no entienda. Puede que no entienda hoy, pero si no las cantamos, no las van a entender nunca. Y eso tuvo que ver después con que Despertar, que son los dos primeros versos de Despertar, esto que acabo de decir, se haya convertido en el himno que fue en los 80. ¿Verdad? Curiosamente, después del fallecimiento de su autor, ¿verdad? Maneco se convierte en el gran pedestal del nuevo cancionero, junto con Carlos Noguera, y palmo a palmo, después de su fallecimiento es donde emerge su figura con muchísima fuerza. Pero volvamos a Juan Manuel. Juan Manuel es un poeta del combate, pero es también un poeta del amor, más extraordinariamente revolucionario. Hazme un sitio en tu alma donde cabe mi angustia, ¿verdad? Es decir, uno dice, hazme un sitio a tu lado donde acostar mi pena, refugio del dolor, amparo del combate, donde olvide a los muertos toda mi angosta historia. Entonces vos decís, hay un lirismo extraordinario, ¿eh? Pero fíjate vos, que durante todo ese proceso en el que se producía este fenómeno, lo que se cantaba afuera era la palabra que moja mis labios, mis ojos se llama imposible, ¿verdad? Entonces vos decís, esto no tiene nada que ver con lo que nosotros planteamos, o Maneco mismo, cuando cantando en su canción, con música de Jorge Krauch, dice, porque sos el tiempo por venir de rosa viejo y se unen en ti el sol y el agua. Quiero que ahueques tus manos de mañanas y guardes para mi alma tu ternura. Era otro nivel. O sea, tiene otra estética, otra lógica, ¿verdad? Nuestra propia isla que somos. O volviendo a Juan Manuel, ¿verdad? El poema inicial de López, ¿verdad? Que se oiga la voz de Bolívar diciendo la patria es América, que suenen los cascos rotundos del rojo alazán de Miranda, que O'Higgins convoque al relámpago en la frente iracunda del héroe, pedazo de pueblo partido San Martín en la noche de exilio. O sea, hace toda un recorrido
en una carilla y media por toda la historia latinoamericana más rica de la lucha por la libertad. Sí, en el siglo XIX, ¿verdad? Pero trasladado a 1973, donde la lucha y seguía siendo la misma, ¿no? En alguna medida. O sea, es muy hermoso, con 65 años que yo tengo ahora, mirar aquellos años 70, porque entonces uno tiene la posibilidad de la reflexión, del análisis, del sedimento, ¿verdad? Como para hablar con mayor propiedad. Mirar un poco lo que... Ahí mismo. Ahí se concretó la aviación, que bien que me salió. Así es, ¿Verdad? así mismo es. Yo veo que como que había mucho más erudición con relación a lo comercial que podíamos tener. Muy legal todo, muy valiente, pero lo nuestro estaba más filigrana, más trabajado tanto en la lírica como en la poesía, ¿verdad? Por la comparación de las letras contestatarias, Claro, de lo que era claro, la región, y nosotros jugábamos, o sea, otra cosa. claro. Y también me dijo el otro que esta es la oportunidad donde se le rescata también el trabajo del letrista. Sin duda. Sin duda, este es un homenaje a la gran poesía de la canción paraguaya también, ¿no? Es decir, en Juan Manuel ahora, pero ¿cómo no tener en cuenta a los grandes poetas de la generación de oro? O sea, patria donde haya voces de estudiantes, Sí. promesa vibrante de luz paraguaya. Vos decís, Carlos Miguel Jiménez escribe Mi Patria Soñada en 1952, el año en que yo nací, hace 65 años. Y eso tiene una vigencia, ¿verdad? Y una fuerza extraordinaria, es como que el tiempo no ha pasado. Ahora, ¿dónde se plasma? Y ese es otro gran aporte del nuevo cancionero. El nuevo cancionero es capaz de posicionar la canción como hecho artístico. Hasta ese momento, hasta los 60, finales de los 60, principios de los 70, la letra y era tangencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pasaban de ser acuarelas, no pasaban con el gran respeto a las acuarelas, ¿verdad? De hecho, el nuevo cancionero tiene una gran cantidad de acuarelas preciosas, ¿verdad? Soy la Chacarita, sé yo, bueno. Eran realistas. ¿No? Pero sin duda, sin duda. En cambio, esto tiene mucho más vuelo, tiene mucho, y apunta desde lo estético, desde lo válidamente estético a lo revolucionario. ¿Te das cuenta? Tanto audaz como suicida. Claro, y esa cuestión, qué linda esa figura, ¿no? De la audacia y el suicidio. Esa casi intuitiva manera de entender las letras tiene que ver con una poesía como la de Juan Manuel. A mí me tocó estar presente cuando se parió la letra de Pinasco, por ejemplo, de Maneco. Era una tarde en casa de Juan Manuel, en una casa donde después funcionó Meta Producciones, sobre la calle Rosa Peña, entre José Verges y Río de Janeiro. Y Maneco trajo un bosquejo de la letra. Y empezamos a escuchar entre todos la letra y a darle ideas y cosas, ¿no? Y después Juan Manuel va a escribir un tratado sobre la poesía de Maneco, se llama El Canto del Caraí, y va a mostrar las grandes aristas de la producción de Maneco, pero va a considerar ese poema Pinasco como una máxima expresión de lo que se llama la metonimia, que después uno entiende que es el decir en un verso muchísimas ideas muy contundentemente. Por ejemplo, soñaban cántaros, toldos, corredores y remansos. Ahí está todo Pinasco. ¿Verdad? ¿O te das cuenta cómo la interacción, ¿verdad?, hace que ese poeta
fuerte que es Marcos, incide sobre la gran poesía que viene después, la de Maneco mismo, la de Carlos en su propia poesía, Noguera, la de Garbet en su propia poesía, ¿verdad? Es como que todos tenemos que empezar a subir, Claro, ¿verdad? sí. Tenés que igualar. Es decir, ese es tu Subir parámetro, el ¿no? cinturón epistemológico. Ese es tu parámetro, ¿no? Y pasa a ser un nivelador muy riguroso Y por arriba. y muy alto. Exactamente. Y ¿cómo fue Sembrador en el festival de... Sembrador gana el Festival del Lago en el año 86. 86, el año crucial. El año crucial, que después nos vamos a hacer el festival de Tarobatuyá también nosotros, a hacer el Festival del Lago de Pacaraí en el exilio, en Posada, ¿verdad? Donde nos fuimos, encima no había viejo posibilidad de comunicarse, no había celular ni hablar, o sea, y nuestra familia desesperada acá porque nos perdimos un día y medio, ¿verdad? Bueno, al final volvimos, traíamos montañas de Patria Libre, que era el órgano del Mopoco, ¿verdad? Que nos dio Calé en Posada, estábamos sentados sobre los... Cruzamos la frontera, abajo todos, retiraron todos los ejemplares de Patria Libre y dijeron, súbanse y váyanse, cuanto antes. Y ahí llegamos. Él hizo el comentario, Calé, dijo, lo único que podemos hacer es tener un frente para mirar a la ciudad. Así mismo. Una visión cinematográfica. Yo recuerdo cuando Sembrador actúa en el festival, Calé después me llama aparte en el escenario, animando él, y me hace una pequeña nota, ¿no? Así muy, muy inolvidable, muy fuerte. Nada, era sencillamente decirme de lo que significaba Sembrador para el Festival del Lago, y habíamos ganado. Ahí hay una anécdota muy simpática. Pues. Cuando nosotros actuamos en el Festival del Lago, en el 86, por la respuesta del público sabíamos que habíamos ganado el trofeo Recuerdos de Pacaraí, ¿verdad? Por la respuesta del público, por lo que significaba todo el calor. Entonces con Calé, ya sabedores de que íbamos a ser premiados, armamos con el telón cerrado, él nos presentaba y decíamos, él decía, un grupo que se presenta así. Entonces yo tenía que decir, somos Sembrador y pensamos que es preciso cantar, para entrar a cantar el Canto de Esperanza de Carlos, ¿verdad? Que es el poema que precede al Canto de Esperanza. Falló el micrófono y se abrió el telón y no se me escuchaba absolutamente nada. Ese tipo de cosas así pasaban en el Festival del Lago. Pero curiosamente, ese tipo de cosas humanizaban el festival. Hoy creo que es bastante más técnico, más sistematizado, más automatizado. Las tarimas eran hechas de caja. Más computarizado, como decimos los viejitos. Más humanizado. Absolutamente. El error humaniza. Y el error en una escena vuelve la escena infinitamente más cálida, muchas veces. El héroe también, cuando está en el fondo. Claro. Como la modelo que se cae cuando se tropieza. Claro. Depende de cómo salga eso. Pero absolutamente. Podés hacer un enorme ridículo o lograr una ovación, ¿no? Espectacular. Podría seguir hablando muchas horas contigo, ¿verdad? Creo que está perfecto. No sé si de pronto sería bueno, porque yo estoy seguramente le voy a mandar enseguida a Juan Manuel un saludo, ya para que él vea. Pero claro que sí. Directo ahí, de frente. ¿Qué decir de Juan Manuel? ¿Qué decir de Juan Manuel? Yo recuerdo de Juan Manuel tantas cosas. Años. Desde el año 1967. ¿Sí? Estamos hablando de 50 años. Él era presidente de la Academia Literaria del San José. Yo no asistí la primera semana de clase porque me operé de apendicitis. Y cuando llegué me enteré que era el vocal electo de cuarto curso para la Academia Literaria del San José, que mis compañeros me habían elegido. Y ahí empezamos a trabajar juntos con Juan Manuel.
una vida de compartir sueños, compartir ideales y sobre todo compartir la amistad en su más pura esencia. Con Juan Manuel a mí me pasa una cosa muy curiosa. Puedo no verlo años, que cuando me encuentro con él parece que estuvimos hablando ayer, ¿verdad? Y ese es el verdadero sentido de la amistad. Y este homenaje que le hace el Festival del Lago, yo creo que es un homenaje a toda una generación. Y lo interesante es que yo sé que él lo entiende así. Y entonces ahí vamos a estar todos, vamos a estar los que vayamos y los que no vayan y los que estuvieron y ya no están, y va a ser una fiesta del espíritu, como tiene que ser desde luego cuando uno habla de un hermano. Recuerdo de Juan Manuel con una enorme gratitud, una carta que me escribe desde Pittsburgh en 1980. Maneco había fallecido el 9 de diciembre y yo me repuse más o menos unos días y lo llamé por teléfono, solamente línea baja, ¿verdad? Lo llamé por teléfono y me atendió él en Pittsburgh y me dijo hola. Y le dije, hola Juan Manuel, soy José Antonio. Y me dijo, hola, mi pésame. Ya sabía él, le había llamado Mito Sequera desde París a contar. Y ahí me dice, estoy terminando una larga carta. Yo tengo esa carta como las cosas más hermosas que me pudieron haber pasado, porque es una mágica forma de la amistad. Hace una descripción de Maneco muy hermosa y en el final mi hijo Roberto, mi segundo hijo, nació 2 días después de la muerte de Maneco. El 9 de diciembre muere Maneco y el 11 de diciembre nace Roberto. Entonces me pone Juan Manuel un beso a Estrella, mi compañera, mi mujer, ¿verdad? A Joaquín, mi hijo mayor, y a Roberto, ese capullo que nos demuestra que a la providencia le gusta la aritmética. Ese es Juan Manuel. Ese es Juan Manuel, ¿no? Y esas son las cosas que yo guardo de él, ¿verdad? Y entonces decirle desde aquí, salud compañero, con toda la emoción y todo el afecto y toda la amistad, imperecederas. Muchas gracias. Gracias, profesor. No, por favor, placer. Gracias, como siempre. No, un gusto. Estamos. Espero que sirva.